Mis hermanos, buenos días. Bendiciones para todos. ¿Cuántos hemos podido ser conscientes, hemos visto la gloria de Dios el día de hoy? ¿Y cuántos estamos gozosos por eso? No es para todo el mundo poder ver la gloria de Dios. Levantarnos y saber que estamos de pie gracias a su misericordia, a su amor, a su poder y poder agradecerle, poder dar gracias. Eso no es para todo el mundo, así que debería ser un motivo de gozo para nosotros, porque por el Espíritu que mora en nosotros ahora podemos ver la gloria de Dios y gozarnos en la gloria de Dios. Así que ese gozo nuestro debe ser fruto de poder ver su gloria. Y si la hemos podido ver el día de hoy, hermanos, gocémonos. Gocémonos en este tiempo de estar acá reunidos y meditar en torno a su palabra. Y vamos a pasar al estudio de la palabra. Por favor, acompáñeme a Éxodo 34. Éxodo 34, versículos 11 al 17. Y les pido que por favor nos pongamos de pie y vamos a leer juntos estos versículos. Los voy a leer mejor y ustedes me siguen allí en la palabra. Éxodo 34, versículos 11 al 17, dice el Señor así: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses. Y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Amén. Eterno Señor, Padre amado, Dios, esta mañana, como cada día, Señor, gracias a ti podemos ser conscientes de tu presencia, Señor, en medio de nosotros, de tu Espíritu morando en nosotros, Señor, el cual nos capacita para poder ver tu gloria, Señor, y podernos gozar en ella. Así que damos gracias, Señor, porque además cada 7 días, Señor, después de 6 días de trabajo, de 6 días de actividades, nos concedes el podernos reunir como iglesia, Señor, y meditar en torno a tu palabra, la cual es verdadera. A veces, Señor, quizás no nos va a gustar lo que dice, porque estamos acomodados a nuestro pecado, Señor, estamos acomodados al mundo, pero es tu palabra y es tu verdad, Señor. Así que te ruego que pongas en nosotros, Señor, un corazón humilde para recibir esas palabras y que por el poder del Espíritu, Señor, seamos guiados a caminar entonces en la verdad de ella, en el camino que tu palabra marca, Señor, en el camino que tu palabra guía, para gloria de tu nombre y para bendición y bienaventuranza de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tomemos asiento, hermanos. Estamos acá en este libro. Ya llevamos varios domingos, creo que más de un año, meditando en este libro del Éxodo, y nos está hablando de una migración. Las migraciones en el mundo siempre han existido, ocurren y hoy ocurren, y diariamente hay migraciones en todo el mundo. Miles o millones de personas se desplazan progresivamente a otros países y hay mezclas de personas. En Colombia nosotros lo hemos experimentado en estos últimos años, ¿no es cierto?, donde de pronto de nuestro país vecino han venido varias personas a habitar aquí en medio de nosotros. Este fin de semana pasado, si no estoy mal, o en estos días, estuve en el Parque del Tunal y allí hay una, no sé cómo se llama, hermano, una cancha de béisbol, ¿se llama cancha?
una cancha de béisbol, que antes yo veía allí también, igual existía hace tiempo, pero no la veía tan concurrida. Esta semana la vi llena y había bastante personas allí jugando. Y eso es fruto también de esa migración, porque en el país de nuestros hermanos, allá en Venezuela, ese deporte es mucho más seguido que aquí en Colombia. Y pues evidentemente allí habían varias personas de esta nacionalidad jugando allí béisbol. Hermanos, entonces hay una mezcla, la comida, las palabras, los matrimonios, ¿no es cierto? Hay una mezcla de culturas, hay una mezcla de costumbres. Pero aunque hay una mezcla, lo que predomina y lo que va a predominar son las costumbres y las formas de caminar de la nación a la que la persona llega, ¿no es cierto? O sea, los que llegan a otro país poco a poco van perdiendo sus costumbres y se va perdiendo también de alguna manera la identidad nacional después de años de estar allí. Incluso personas que se van a países donde se habla otro idioma, después de muchos años vienen a Colombia y algunas palabras en español no las recuerdan, las dicen en inglés para que alguien les ayude o en otro idioma para que alguien trate de ayudarles qué es lo que están tratando de decir. Y pierden también algunas palabras del lenguaje. Sobre todo si se va a países quizás con una religión marcadamente diferente, ¿no es cierto? Por ejemplo, países musulmanes, hay normas, incluso leyes que son diferentes en estos países y las personas deben adaptarse a esas nuevas normas. Y aquí estamos viendo esto. Dios ha hecho pacto con Israel y en ese pacto, Él ha dado las condiciones del pacto, como vimos hace 8 días, y en ese pacto siempre está implicada una relación. Ese pacto habla de relación. En ese caso la relación era Dios y el pueblo. Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Y ahora que Dios ha renovado el pacto, les recuerda las instrucciones y una de ellas es que en una relación con Dios, Él manda que esa relación sea una relación exclusiva. Él pide exclusividad en la relación con Él. No había otro pueblo escogido por Dios para ser su pueblo, solamente era el pueblo de Israel. Y Él sería para ellos su Dios y ellos deberían verlo a Él como su único Dios. Solo Jehová debía ser Dios para ellos. Una relación de exclusividad. Así que hermanos, el día de hoy estaremos meditando alrededor de este tema y es que el pacto de Dios manda exclusividad. El pacto de Dios manda exclusividad. Dios inicia diciendo algo en estos versículos que leemos, hermanos, allá en el versículo 11, y dice, guarda lo que yo te mando hoy. Dios habla de un mandato. Dios habla de que ellos deben guardarlo. No era algo que ellos podían meditar para ver si lo hacían. No era algo que en lo que podían escoger. No era una opción, no era una pregunta si les parecía bien o no tener una relación exclusiva con Él. No dice, ¿tú qué piensas, Moisés? O pregúntale al pueblo qué piensan. No dice tampoco, si tú crees que puedes hacerlo teniendo una doble relación, llévalo adelante, sácalo adelante. Él dice, no, la relación conmigo es exclusiva y deben guardar eso. Y él dice que es un mandato. Dios va a ser, Dios va a echar de ahora en adelante, cuando ellos van entrando a la tierra prometida, de la presencia de ellos a todos sus enemigos. Enemigos que son más fuertes que ellos, más fuertes que el pueblo de Israel, y que ellos por sus fuerzas no tenían cómo vencerlos, que si no fuera por Dios esos enemigos los someterían a ellos. Entonces les dice que no hagan alianza con esos pueblos. Ese es el mandato que él está pidiendo, no hagan alianza con ellos, porque si lo hacen, ¿qué va a pasar? Serán tropiezo para ellos, serían tropiezo en su relación con Dios. Serían tropiezo en su relación con Dios. Hermanos, el primer enunciado que vamos a ver el día de hoy es que las alianzas, o vamos a ver alianzas que nos llevan a la infidelidad. Hace 8 días hablamos de un pacto, hablamos de que es una relación y la comparamos muchas veces con el matrimonio en esa prédica de hace 8 días. Y es porque el matrimonio debe reflejar lo que es la relación Dios con su pueblo, Cristo con la iglesia.
Y esa relación es una relación en la que se demanda fidelidad, como en las relaciones matrimoniales nuestras, entre nosotros, entre humanos. Fidelidad. Pero hay alianzas que nos llevan a la infidelidad. Como dije, Dios hizo entonces un pacto con este pueblo y indicó un camino que ellos quebraron, que ellos se apartaron de ese camino. Y merecían ser destruidos por Dios en un acto de misericordia. Él no los destruye, sino que renueva el pacto con ellos. Ellos han sido infieles a Dios y Él no los desecha, sino que perdona y renueva el pacto con ellos. Y ese pacto lo que dice es que Él habitará en medio de ellos, que Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Y de nuevo escribe en tablas el camino que deben seguir. Es el camino que Dios mandó, un camino que implica andar, caminar. Y ese camino se refiere a la vida de ellos. Y ese camino se refiere a la vida nuestra también el día de hoy. Es una nueva vida la que ellos tienen allá. Estaban esclavos en Egipto, han sido librados y ahora tienen una nueva vida en esta relación con Dios. Dios debe ser lo primero para ellos. Dios debe ser su único Dios. Así que habla de la vida de ellos ahora en el nuevo pacto. Y ese pacto o alianza, porque la palabra que aquí se menciona como alianza se traduce en otras partes como pacto, habla de la entrega de dos en una relación. Por eso hace 8 días, al hablar del pacto que Dios hizo con el pueblo, hablábamos muchas veces del matrimonio y hoy lo menciona directamente el tema del matrimonio. Dos personas que se unen para seguir un mismo camino, donde los propósitos son los mismos, deberían ser los mismos porque son dos personas que ahora tienen una misma tarea. En el caso del matrimonio es sacar adelante una familia. En el caso de una sociedad, estaremos viéndolo, es sacar adelante una empresa, donde los propósitos entonces deberían ser los mismos, las motivaciones las mismas y el camino a seguir va a ser el mismo. Allí hay compañerismo, leímos 2 Corintios 6 y en el versículo 14 en adelante habla de compañerismo, habla de comunión, habla de concordia, habla de acuerdo y habla de tener parte uno en el otro. Dios escogió al pueblo para Él. Y no deberían tener otro Dios, no deberían moverse en un camino bajo las leyes de otro pueblo. Hermanos, en el tiempo de Israel, la identidad nacional estaba muy marcada por la adoración, por su vida religiosa. La identidad de ellos como pueblo estaba muy marcada por la adoración. Las naciones tenían sus dioses y eran sociedades en las que toda actividad y toda relación horizontal tenía mucha relación con su vida espiritual y su vida de adoración. Las leyes de las naciones tenían como fin establecer y regular las relaciones entre ellos, pero también las relaciones entre ellos y su Dios o sus dioses. Pero como veremos, el día de hoy no es diferente, hermanos. En el segundo punto estaremos hablando de eso. Ahora ellos, al ser librados por Dios, han llegado a este punto donde Dios les ha dado las leyes para relacionarse entre ellos y con Él. Son una nueva nación y tienen sus propias leyes. Leyes ceremoniales y leyes civiles que están resumidas en los 10 mandamientos, como la ley moral. La forma como cada pueblo entonces vivía hablaba del Dios que ellos tenían. Hermanos, eso es importante. Nosotros somos un pueblo hoy, el pueblo de Dios, y la forma como nosotros vivimos habla de quién es nuestro Dios. Habla del concepto de Dios que nosotros tenemos, habla del poder de Dios que obra a favor de su pueblo, habla de la relación que tiene el pueblo con su Dios y habla del carácter de su Dios. Ellos debían caminar poniendo a Dios como lo primero en todo lo que hacían y su voluntad como la forma de vivir para ellos. La voluntad de Dios debía ser la forma de vivir para ese pueblo. Así que Dios acata ese mandato y se lo da a Moisés para que lo transmita al pueblo. Guarden lo que yo les mando hoy. Es un mandato, no una opción. Él dice que lo deben hacer. Al llevarlos a la tierra prometida, Él echará de allí sus enemigos más fuertes que ellos y deben guardarse entonces de estos enemigos. En el versículo 2 entonces da claramente ese mandato: guárdate de hacer alianzas
con los moradores de la tierra donde has de entrar. Eso es algo que él ya había dicho anteriormente. Si ustedes revisan Éxodo 23, en los versículos 32 y 33, él ya lo había dicho. Allí también ha dado la ley, les ha mostrado el camino, les ha dicho que va a echar fuera también a sus enemigos, y también les dice entonces, si en verdad oyeres su voz, está hablando del ángel que iría delante de ellos, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás, les destruirás antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. El Señor ya les había advertido acerca de esto, les había dicho que no podían seguir las leyes de ellos y hacer concesiones con estos pueblos. En Deuteronomio 9:5 el Señor dice, es por la iniquidad de estas naciones, por lo que Jehová tu Dios las va a expulsar de delante de ti. Por la iniquidad de ellos, por la rebelión a Dios, es que Él va a expulsar a estas naciones. Y en Deuteronomio 7:2, acompáñeme por favor allí, Deuteronomio 7:2. Repite las palabras y dice, y Jehová tu Dios, cuando las haya entregado delante de ti a todas estas naciones, y las hayas derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Hermanos, Dios pide que no hagamos alianza. Y no es por Él principalmente, es por nosotros, porque no será bueno para nosotros. El encontrarse con estos pueblos, para ellos, que son pueblos más fuertes, quizás la opción más sencilla sería, no entremos en conflicto con ellos. Más bien, hagamos acuerdos y pongámonos de acuerdo para vivir juntos y compartir y seamos todos felices. Entonces, ¿qué significaba eso? Hacer concesiones. Yo cedo hasta aquí y ustedes ceden hasta allá. Y ambos podemos caminar juntos porque estamos cediendo cada uno a cosas para poder convivir. Nosotros cedemos en esto, no creemos que sea tan malo, podemos ceder hasta ahí, pero cuando vamos a mirar los principios de Dios, Dios había dicho que no se debía ceder de esa manera. Dios dice que ese tipo de concesiones propias de las alianzas son tropiezo en el andar en el camino, hermanos. Y aquí quisiera abordar el asunto de las alianzas físicas, explicado un poco el tema de que estos pueblos llegaban allí y quizás lo más fácil sería unirse a los otros pueblos que están allí y ceder, hacer concesiones. Pero para nosotros el día de hoy también es similar, hermanos. Hacer alianzas es realizar una unión para caminar juntos, llevando una carga la cual es llevada para lograr una meta. Y leímos 2 Corintios 6, 14 al 16. Allá habla de no unirse en yugo desigual. Y hay que pensar entonces qué es un yugo. Y un yugo es una barra de madera que se le ponía a dos animales para que araran la tierra, para que ambos caminando juntos, llevando no sé cómo se llamará, el asadón será, o no sé, lo que viene allá atrás, para arar la tierra. Entonces, esos dos animales no podían ser desiguales. Tenían de pronto a un buey más fuerte y a un buey más débil, o a uno más alto y a uno más bajo, y el buey más débil o corto camina más lento que el más alto o más fuerte, haciendo que la carga empiece a andar en círculos. Buscaba una imagen en internet y se veía el yugo de esta manera.
El otro buey de este lado es más alto, más fuerte, va a caminar quizás más rápido, el otro más lento, y lo que va a pasar es que se van a empezar a desviar. ¿Y hacia dónde se desvían? Hacia el lado del más débil. Ese es el yugo desigual, hermanos. La advertencia de Pablo en 2 Corintios 6 es parte de un discurso allí de Pablo a la iglesia de Corinto sobre la vida cristiana. Él advierte sobre estar en una asociación desigual con los incrédulos, porque los creyentes y los incrédulos son opuestos. Él dice allá que tiene que ver la luz con las tinieblas, que tiene que ver la luz con la oscuridad, son opuestas. La primera unión de las dos que vamos a hablar, hermanos, tiene que ver con una unión comercial. Las sociedades, las relaciones comerciales. No perdamos de vista el yugo, hermanos, dos unidos para llevar una carga. Relaciones comerciales hay muchas y quiero aclarar porque nosotros quizás vamos en la mañana a comprar el pan y eso es una relación comercial. Pero yo no me estoy uniendo al panadero para caminar junto a él, sacando adelante su panadería. Solamente le estoy comprando el producto que él ha sacado a la venta. Eso es una relación comercial, pero aquí estamos hablando de una relación en la que dos se han unido. Entrar en una alianza de este tipo, hermanos, dos unidos para sacar adelante esa sociedad. Es entrar en una relación donde el cristiano va a tener que hacer concesiones. Es entrar en una relación donde ambos tienen cosmovisiones y morales opuestas. Es entrar, hermanos, a tomar decisiones empresariales que deben hacerse todos los días y que serán distintas unas de las otras. ¿Qué sucede entonces cuando se crea una empresa? Está Pepito y Fulanito, son dos personas, pero se unen y forman la empresa X. En nuestro país se conoce eso como una persona jurídica. Son dos personas naturales que se unen y ahora se vuelven uno solo, una persona jurídica. Así que se han unido para caminar juntos, se han puesto un yugo para sacar adelante esa carga que es la empresa. Y ellos van a tener que hacer concesiones. Y quizás un cristiano maduro podría, hermanos, plantarse firme en cuanto a situaciones escandalosas, como por ejemplo el robar o a entrar en actos de corrupción para tener un beneficio a la empresa. Y quizás un cristiano dice, no, no lo podemos hacer de esa manera y no está bien y se planta firme y no ceder en esos principios. Pero ¿qué sucede, hermanos, con otras cosas que no son tan escandalosas, en las que el creyente quizás va a terminar cediendo? Por ejemplo, si para la empresa es más beneficioso trabajar 15 días derecho y solamente concederle al empleado un día cada 15 días, ya entraríamos allí en un problema. La ley es clara, 6 días trabajarás y el séptimo será de reposo. Incluso hay una parte allí que dice que el buey de esa persona debe descansar, su empleado debe descansar. Estaríamos cediendo en un principio que nuestro Dios determinó, que el Señor determinó. Así que, hermanos, vamos a tener que ceder y vamos a tener entonces que entrar en infidelidad a nuestro Dios. Si solo están los dos, no hay empleados, pero el no creyente trabaja hasta muy tarde, el creyente va a tener que ceder, porque ¿cómo lo va a dejar solo? Somos dos sacando adelante esto. Yo no me puedo ir a las 5 de la tarde cuando mi socio se queda hasta las 9, 10 de la noche trabajando. Y entonces se abandonan cosas de la relación con Dios, como la lectura, como la oración. Es una relación, hermanos, que la ha dado Dios y depende de Él, pero que mi responsabilidad es cuidarla, hermano, la relación con Dios. Es Dios quien la da, es Dios quien ahora me ha llamado a tener una relación con Él, depende solamente de Él, pero mi deber es cuidarla. Y cuidarla implica que yo debo estar en contacto con Él, no debo perder mi contacto con Él. Lectura de la palabra, oración, pero quizás esas concesiones, esas alianzas me van a llevar a que yo tenga que descuidar mi relación con Él. Hermanos, pensemos en un matrimonio donde el esposo por su trabajo descuida a su esposa y descuida su relación. Eso lleva a que la relación se deteriore.
o que incluso, o que la relación no crezca, porque él está siempre enfocado en su trabajo y la relación no se puede cuidar. Hermanos, la mayoría de las veces es el creyente el que se encuentra presionado para abandonar sus principios cristianos en aras de ¿qué? La rentabilidad y el crecimiento del negocio. Pastor, pero si creamos una empresa es para que tengamos ganancias, para que tenga rentabilidad. Y eso es cierto. Y hermanos, los que tengan negocios, que el Señor les prospere y que su empresa tenga rentabilidad, que así sea. Pero ponemos la confianza en que trabajo hasta tarde. Pongo la confianza en que trabajo 7 días a la semana y en eso pongo mi confianza y no en el Señor. Si no hago eso, mi empresa no va a tener rentabilidad. Y entonces pongo mi confianza en los principios del mundo y no en los principios que Dios me ha dicho que yo debo vivir. Hermanos, Isaías 31:1 dice: hay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Poner la confianza en las cosas del mundo, en lo que el mundo dice que se debe hacer para que los negocios tengan rentabilidad y no en el Señor. Y claro, el mundo ha generado muchos principios que no atentan contra los principios de Dios y que se pueden seguir, que seguramente ayudará a que la empresa mejore. Pero hay que tener en cuenta, hermanos, que hay principios en los cuales nosotros estamos cediendo y estamos descuidando nuestra relación con Dios por seguir esos principios del mundo. Isaías 30:1-3 dice: hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Qué dice Dios acá? Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Es claro, hermanos, que toda empresa tiene como fin el lucro, o sea, generar dinero, pero la pregunta es, ¿ese fin debe desplazar el fin mío máximo de glorificar a Dios? ¿Ese fin de que mi empresa salga adelante y mi sociedad salga adelante reemplaza mi propósito como creyente, que es vivir para la gloria de Dios? No debería reemplazarlo, no debería desplazar ese propósito mío. No debería desplazar el propósito de que mi familia sea llevada a una buena relación con Dios, pero muchas veces se descuida eso también. No solamente la mía, sino la de mi familia por estar enfocado en la rentabilidad del negocio. Hermanos, nuestra esperanza muchas veces está en ceder a los principios bíblicos para abrazar los del mundo. La esperanza está en adoptar las prácticas del mundo para tener resultados favorables, dejando al lado los principios de Dios. Si el fin principal es obtener dinero y está por encima de glorificar a Dios, toda decisión va a estar enfocada para ese fin y todo lo que yo haga va a estar enfocado a ese fin. Pero ¿qué dice Dios en su palabra, hermanos? Que esas cosas deberían venir como añadidura. Si yo pongo mis ojos en las cosas de arriba. Vean lo que dice Jueces 2 del 1-4. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Dice el Señor. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Hermano, no tengamos estas palabras como poca cosa. El Señor dice: si ustedes no tienen en cuenta mis palabras, si no oyen mi voz, entonces yo dejaré que esos dioses con los que ustedes han hecho alianza sean azote para sus costados.
Son palabras duras y oraba esta mañana. Quizás hay palabras que no nos gustan. Quizás hay palabras que no nos suenan tan bien y que quizás queremos rechazar. Pero debemos oír la voz del Señor. El Señor dice aquí claramente en el versículo 12, si hacen alianza serán tropezadero. Él no dice quizás puede pasar que tropiecen. Él dice que serán tropiezo para la vida de ellos. Y el tropiezo, hermanos, es abandonar el camino, es seguir uno diferente, donde hay otro Dios, donde hay otro propósito, donde hay otras motivaciones, y se abandona a Dios y se relacionan con uno que no es Dios, pero que se le ha hecho como Dios. Recuerden ese versículo que tocamos hace 8 días cuando veíamos Éxodo 32, que está en Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejamos a Dios y nos unimos a los dioses del mundo. Dejamos de buscar la fuente de agua viva y buscamos agua en cisternas rotas. A veces pensamos también, hermanos, que porque las cosas avanzan sin obstáculos es porque Dios está de acuerdo con lo que estoy haciendo, pero no siempre es así. Acá Dios deja muy claro que algunas veces para hacernos reaccionar permite esas cosas como tropezadero en nuestro camino. Y debemos ser conscientes cuando vemos que nos estamos alejando de Dios por una alianza que yo he hecho que no es correcta. Por haber cedido y haber actuado con concesiones, me estoy alejando de Dios, estoy tropezando, me estoy cayendo en mi caminar constantemente. Hermanos, creo que hablando de un caminar físico, si alguien vive tropezando, las personas se levantan y miran con qué tropezó y van a tener cuidado la próxima vez allí. Pero tristemente en lo espiritual nosotros no hacemos eso. En lo espiritual tropezamos, nos levantamos y seguimos nuevamente hacia la misma piedra para tropezar con ella misma. Como dije, el Señor no dice quizás van a tropezar, Él dice que serán tropezaderos sí o sí. Ahora, hermanos, hay diferencias entre un creyente y un no creyente. Y si no las hay, si usted dice, no, pero hemos hablado y hemos estado de acuerdo en todo, pues deberíamos tener cuidado entonces, porque si es no creyente y yo estoy de acuerdo en todo, entonces yo a qué Dios o a qué ídolo estoy siguiendo. Hoy en día, hermanos, nos movemos igual que las naciones antiguas y toda relación horizontal está ligada a la relación con los dioses que el mundo ha establecido. Quienes tienen el mismo ídolo, al que adoran y al que abrazan, se moverán bajo los mismos principios. No habrán principios diferentes, porque están siguiendo las mismas reglas y están siguiendo el mismo camino. Pero hay una alianza, hermanos. Dejemos ya las sociedades comerciales y entremos a la otra. Y acá, jóvenes, niños, les voy a pedir que estén muy atentos. Hay otra alianza, hermanos, un pacto que tiene aún una mayor implicación y de la cual Dios advierte continuamente en la Escritura, y es la del matrimonio. Jóvenes, ustedes no están casados, niños, pero quizás lo van a estar. Y el Señor advierte sobre qué debemos mirar en la persona con la que estamos pensando tener esa vida juntos. Niños y jóvenes, quizás muchos de los que están aquí, bueno, no muchos, algunos, y quizás otras personas que no están aquí, que ustedes conocen, desearían que alguien les hubiera advertido sobre esto cuando aún era posible. Desearían que alguien les hubiera dado este consejo. Por eso, chicos, ustedes oigan el consejo de sus padres y oigan el consejo de los ancianos, de sus pastores. El versículo 16 nos habla del matrimonio. En Éxodo 34, 16 dice claramente que tomando las hijas para sus hijos, fornicarán ellas en pos de sus dioses y harán fornicar también a sus hijos en pos de sus dioses. Hermano, nos habla del matrimonio que también es un pacto.
Es una unión, de nuevo un yugo, una tarea juntos, una tarea que se lleva ambos amarrados uno al lado del otro y es sacar adelante la familia. Hermanos, todo pertenece a Dios. Somos solo administradores y el objetivo de nuestra unión en el matrimonio es administrar la familia para Dios, porque Él es el dueño. Nuestros hijos son de Dios y deberíamos criarlos para Dios, para el propósito del dueño, no para el mío. La familia y el negocio deben ser administrados para la gloria de Dios, hermanos. Todo. Jóvenes, niños, la razón principal cuando ustedes van a mirar a otra persona no es porque es lindo o es linda, no es porque es detallista, no es porque es amable, no es porque es muy jocosa, muy graciosa. Por encima de todo debe ser que sea creyente, que ame al Señor. Hermanos, el matrimonio implica muchas cosas y un propósito del matrimonio son los hijos. Cuando Él bendijo a Adán y Eva, les dijo multiplíquense, pero críen esos hijos para mí, porque el propósito era llenar la tierra de hijos de Dios. Se deben criar para Dios porque son de Él y debemos llevarlos a Él. Ustedes van a tener hijos, muchachos, y los van a amar y van a querer lo mejor para ellos. Y si eres creyente, sabes que lo mejor es que tengan una buena relación con Dios. Pero si estás unido a un no creyente, él no tiene ese mismo pensamiento y los va a querer llevar a que amen al mundo. No porque él tenga una mala intención con sus hijos, sino porque en su oscuridad, porque aún no tiene luz, cree que eso es lo mejor para ellos. Y hay choque. Hermano, nosotros no podemos pensar que somos más inteligentes que Dios. No podemos creer que mis caminos son mejores. No podemos creer, muchachos, yo me voy a unir a él o a ella que no es creyente, pero yo lo voy a convertir. Ese no es el camino que dice Dios que debemos seguir. Yo no puedo ser o pensar que soy más inteligente que Dios. Él ha dicho, no lo hagan. Ese es el camino. Ese es el camino, hermanos. No sabemos más que Dios. No podemos pensar que Dios se equivoca y que yo puedo mejorar el camino que Él ha determinado. Hermanos, quiero aclarar que algunas relaciones iniciaron siendo ambos no creyentes. O sea, no se unieron en yugo desigual, se unieron los dos siendo no creyentes, pero alguno creyó en el camino, ya estaban unidos. Y hablaremos de ese caso también, pero principalmente estaremos enfocados en aquellos que aún no tienen una unión y que tienen la posibilidad de escoger. Hermanos, el matrimonio implica mucho más que lo que está implicado en una sociedad, porque el matrimonio es hasta que la muerte los separe, dice la palabra. Hasta que la muerte los separe. Si un matrimonio se aparta, porque nosotros hablamos desde nuestro lenguaje en separación, nos vamos a separar. Pero quizás solamente, hermanos, si observamos la Biblia, lo que están haciendo es apartarse, no hay una separación. Para Dios siguen siendo uno. Tanto que Él dice que si usted se separa, dice, quédese sin casarse o reconcíliese con su cónyuge. Porque lo que va a hacer es que hermano, nosotros fuimos creados con la necesidad de estar unidos a alguien. Y vamos a buscar estar unidos nuevamente. Y Él dice que eso será adulterio, porque los considera todavía uno. Implica mucho más que la sociedad, que una sociedad comercial, porque, hermanos, es para siempre, hasta que la muerte los separe. El matrimonio, como ya dije, implica también el levantar personas, a los hijos, enseñarles, guiarles. Los hijos, hermanos, no son solamente ellos dos los que se unen, están los hijos allí también y en la familia, hermanos. Y el matrimonio debe reflejar la unión Cristo con la iglesia, debe modelarlo principalmente para sus hijos. Y todas estas cosas, la crianza de los hijos para Dios,
el modelar la relación de Cristo con la iglesia para sus hijos, no será posible entre un creyente y un no creyente. No será posible modelarla. El no creyente se adapta al mundo. El no creyente llama normal lo que Dios aborrece, lo que un creyente debería aborrecer. El no creyente lo llama normal y lo enseña a sus hijos como algo normal. El no creyente llama normal algo por lo cual Cristo dio su vida. El no creyente llama normal algo por lo cual Cristo se entregó. Hermanos, no va a haber nunca un mismo pensar. El no creyente llama normal las cosas que Dios aborrece y las enseñará como normales a sus hijos, hermanos. Padres, nosotros tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos y de evitarle esos caminos a ellos. Caminos que son de tropiezo para ellos. El versículo es claro, habla del pueblo de Israel y les dice que al hacer esas alianzas, el mundo tomará a los hijos de ellos y los hará fornicar en pos de sus dioses, hermanos. Algo que está seguro en una relación así son las lágrimas. Las lágrimas en una relación así están aseguradas. El dolor está asegurado por ver cómo nuestros hijos corren en pos de los dioses del mundo y nosotros no podemos hacer mucho porque el cónyuge es quien los lleva. 99% de los matrimonios en yugo desigual, hermanos, o sea, un creyente y un no creyente, es el creyente el que es llevado a los dioses del no creyente. Es el creyente el que es llevado a los dioses del no creyente. Nosotros tenemos una naturaleza caída, hermanos, que se siente atraída con facilidad a los ídolos del mundo. Alguno dirá, pero mi pareja no me prohíbe que viva mi vida cristiana. Pero ¿cuántas veces, hermanos, esa pareja ha tenido que ceder a los principios establecidos por Dios, siendo llevados a compartir en torno al ídolo del no creyente? Dios dice que eso es fornicación. Hermanos, el fornicación habla allí también de adulterio, de infidelidad, y él dice que su relación, la relación con él debe ser exclusiva. O imaginémonos en un matrimonio, hermanos, la pareja aceptando que su relación no sea exclusiva. Y sé que hoy hay muchos que lo hacen abiertamente sin considerar lo malo y se consideran de mente abierta, ¿no es cierto? No sé si me explico, que la persona tenga otras relaciones. Pero eso no es lo normal. En una relación de yugo desigual, hermanos, se van a tener que sacrificar cosas. Y ese sacrificio que se haga se hará guiado muchas veces por el no creyente en pos de sus dioses. Al creyente le gustaría compartir con sus hermanos, pero el no creyente le dirá, ¿de nuevo a la iglesia? Ya fuiste este día. Y tendrá que ir en pos de los dioses de él o de ella. Hermanos, Dios advierte muchas veces, chicos, a ustedes les estoy hablando, jóvenes, porque la mayoría de los adultos aquí ya están casados. A ustedes les estoy hablando. Dios advierte muchas veces, no te unas con personas que no adoran a Dios, no te unas con personas que adoran otros dioses. Tú sabes que el camino correcto es una relación de amor a Dios, pero el no creyente no ama a Dios, lo aborrece y usted estará durmiendo todos los días con uno que aborrece a Dios. Hermanos, nosotros no nos casamos para ser felices como fin principal. Obviamente no nos casamos para ser infelices, pero no nos casamos como fin principal para ser felices, nos casamos para glorificar a Dios. Esa unión traerá consecuencias para ti y para tus hijos, y principalmente para ellos. ¿Hacia dónde serán guiados? ¿A dónde serán puestos los ojos de ellos? Lo más seguro es que entren en confusión, hermanos, de qué camino seguir. Su padre o su madre dicen esto, pero el creyente dice aquello.
Pero lo que él va a ver es que muchas veces, la gran mayoría, el que cede es el no creyente. O sea que el discurso, perdón, el que cede es, ¿qué dije? El creyente es el que cede, ¿no? La mayoría de las veces el creyente es el que va a ceder. Pero ¿qué van a ver ellos entonces allí? Que el discurso del no creyente es coherente, porque él no cede a sus principios, él los sigue y habla de ellos y los enseña. Pero el creyente los enseña, pero hace otra cosa diferente. Y tiene que ceder a sus principios. La naturaleza de nuestros hijos también es pecaminosa, hermanos, y ellos serán atraídos por los ídolos del mundo con facilidad, más que por Dios. Dios debe ser a quien más amamos, y creo que eso, hermanos, deseamos todos para nuestros hijos. Pero me estoy uniendo a alguien que no lo ama y que no ama a aquel que yo digo que amo con todo mi corazón. Porque ese no creyente aborrece a Dios y aborrece a quien yo amo, hermanos. Él no va a caminar para los propósitos de Dios, sino que va a caminar para los propósitos de sus ídolos. Y en la Biblia hay muchos ejemplos, solamente menciono dos: Sansón y Dalila. Se unieron. ¿Y cómo terminó Sansón? O Salomón. Salomón adoró otros dioses llevado por sus mujeres. Construyó lugares de adoración. Y Dios mencionó las consecuencias que iba a tener, y era la división del reino. Hermanos, definitivamente en el matrimonio la implicación es mucho mayor, porque son nuestros hijos los que van a estar en medio de todo esto. Y todo creyente anhela que sus hijos sean creyentes. Así que unirse en ese yugo desigual es exponerlos a ellos a un riesgo muy alto. Malaquías 2, del 11 al 15, el Señor advierte allí acerca de lo que pasó con este pueblo. Dejaron a sus mujeres judías para unirse con mujeres extranjeras. Dice, mujeres de dioses extraños. Y él dice que eso lo aborrece, porque lo que él quería era que criaran hijos para él, para Dios. Hermano, ese yugo tiene una implicación, y es que el estar unidos, el buey no podía separarse del otro, ir para otro lado. Iban a estar unidos porque hay un yugo allí puesto sobre ellos. No van a poder caminar en direcciones diferentes. Los dos van a estar unidos, caminando juntos. Por eso la importancia, hermanos, de unirnos en un yugo de igualdad. Deuteronomio 22:10 dice, no ararás la tierra, perdón, no ararás con buey y con asno juntamente. Y habla de eso. No poner dos animales diferentes. Dios es reiterativo, hermanos. Si hay unión desigual, la tarea va a tener problemas y no se va a poder llevar a cabo. Unirse en un matrimonio es iniciar una tarea como uno solo, unidos, y la desigualdad de pensamiento, la desigualdad de cosmovisión no va a dejar realizar la tarea de llevar a la familia en pos de Dios. Dios dice que lo que va a suceder es que el de su pueblo irá por el camino del extranjero. Y lo que se lleva, hermanos, en este caso es la familia, y la familia irá entonces también en esa dirección. Será de tropiezo. Tropezar implica adorar, versículo 14, inclinarse a otros dioses, dice allí. Inclinarse, él prohíbe que se inclinen a otro Dios, pero el hacer esas alianzas va a llevar a que se inclinen a otro Dios, porque el ídolo me manda qué hacer. Cuando yo tengo un ídolo, es el ídolo el que me dice qué es lo que debo hacer, y yo obedezco. Él decide por mí, Él decide sobre mi tiempo, Él decide sobre mis relaciones, Él decide sobre mis recursos. Mi confianza está puesta en Él, mi gozo y mi significado también. Dice en el versículo 15 que se ofrecerán sacrificios. Hermanos, muchas veces ese sacrificio es ofrecido entonces al ídolo del no creyente. Mi tiempo, mi recurso está enfocado hacia ese ídolo. Se sacrifica muchas veces la familia y también el tiempo con Dios. Se va a tener comunión, dice allí en el versículo 15. Ellos harán sacrificios y lo invitarán a usted a comer de ellos, hermanos. Compartir la mesa alrededor de ese ídolo, tener comunión alrededor del ídolo, alinearme con esas ideas, caminar en sus leyes, sentarme a su mesa. Dios dijo, hermanos,
que Él es celoso y que no deberíamos provocarlo a ira. ¿Acaso somos más fuertes que Él? Muchachos, no se unan en yugo desigual. No se unan en yugo desigual. No tiene que ser una persona de esta iglesia, pero principalmente miren que sea un creyente. Porque serán llevados a fornicar, y eso es idolatría. Serán llevados a fundir un Dios en su mente. Serán llevados a que ese Dios sea fundido en su mente y lo siguen y se postren a Él y sean infieles a Dios. Pastor, ya me casé. Quizás éramos ambos incrédulos y ahora creo. Primera de Corintios 7, 12 al 16. Voy a leer estos versículos, hermano, acompáñame allí. Bueno, yo los tengo aquí en las hojas. Primera de Corintios 7, 12 al 16. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Hermanos, el matrimonio prevalece sobre el yugo desigual. Usted se unió, es creyente y el otro no es creyente, el matrimonio debe prevalecer. No se separe, dice aquí la palabra. Pero fíjese qué dice, no se separe si el no creyente consiente en qué, en vivir con usted, no consiente que usted sea cristiano. Usted debe ser cristiano y vivir como un cristiano. Lo que él consiente es vivir con usted sabiendo que usted es cristiano y que además hará las cosas que hace un cristiano. Que enseñará a sus hijos las cosas que enseña una persona que sabe de Dios. Que se congregará y que estará allí en la iglesia, también cumpliendo el mandato de hacerlo. Él consiente esto, consiente vivir con la persona a pesar de que sus principios son diferentes. O sea, acepta su estilo de vida sin reproche. Si el creyente vive para Dios, para honrarlo, sin ceder a sus principios, hermanos, es muy probable que el no creyente se vaya a cansar. Porque no tienen en común las mismas cosas. Cada uno querrá ir para un lado diferente. Y por eso él dice, pero si él se separa, sepárese. Pero el creyente no toma la decisión de separarse. Así que hermanos, el matrimonio prevalece. Si usted se unió y tiene una relación con un no creyente, continúe adelante porque él dice, ¿qué sabe usted si Dios usándole a usted va a convertir a esta persona, la va a traer al evangelio? El pacto con Dios es una unión, hermanos, que como la del matrimonio implica poner a Dios como primero en todo. Amarlo con todo nuestro ser, y las alianzas como sociedades o el matrimonio nos llevan a ser infieles a Dios, así que debemos tener cuidado con ellas. ¿Cuál es la advertencia de Dios acá, hermanos? Claro, nosotros estamos en el mundo y de eso voy a hablar en el segundo punto. Oiremos consejos del mundo que nos harán tropezar. Todos hacemos alianzas con el mundo, todos aquí, los que estamos acá el día de hoy, todos. Pero es muy distinto cuando nos hemos unido a otro del mundo, porque esa unión, hermanos, es amarrarme al otro para caminar uno al lado del otro, donde se toman decisiones, donde se trazan propósitos, donde se trazan metas, donde se recorre un camino de vida y ya no lo hago yo solo, así que debemos tener cuidado. Hermano, nosotros somos un pueblo comprado por la sangre de Cristo. Segundo punto, somos un pueblo apartado por Dios y para Dios. Somos un pueblo
comprado por Dios con un sacrificio alto. No menospreciemos ese sacrificio. Hoy no se nos manda a que matemos a los que no piensan como nosotros, como está pasando aquí. No nos dicen que debemos destruir a esas otras personas. En el mundo hay dos formas de pensar, hermanos, conforme a Cristo o conforme al mundo. No hay más. Son dos formas de pensar. Y Dios nos dice, Dios no nos dice hoy, vayan y maten a todos aquellos que no piensan como ustedes. Acá es preciso mencionar que aunque debemos ser obedientes en cuanto a esas uniones que son tropiezo para nosotros, estos versículos, hermanos, tienen una connotación a lo espiritual principalmente. Y es a lo de hacer alianzas con los pensamientos del mundo. Vivimos en el mundo y muchas veces como cristianos hacemos alianzas y concesiones, cedemos a nuestros principios para no ser apartados del mundo, para tener unión con ellos. ¿O no es así? Dios nos ha librado, hermanos, de la esclavitud y nos está llevando a la tierra prometida, a esos nuevos cielos y a esa nueva tierra. Él está echando fuera de nuestro corazón, de nuestra mente, todo pensamiento que no va conforme a la voluntad de Él, toda idea que hemos aceptado en nuestras vidas que se conforma al mundo. Hermanos, nuestro corazón es ese terreno que ha ocupado el enemigo. Es esa tierra que ha ocupado el enemigo. Y Dios está echando fuera todas esas ideas del mundo. Y nos dice, no hagan alianza con ellas. No es solo no hacer alianzas, sino que luchar. Porque el pueblo de Israel fue llevado a la tierra prometida y Dios les dice, yo soy el que voy a echar esas naciones de delante de ustedes. Pero ellos debían luchar. Ellos debían hacer cosas. Allá en 2 Corintios 10:5 dice que debemos luchar con las armas que no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Romanos 12:1 y 2 nos dice que no nos debemos adaptar a este mundo, no hacer alianzas con los pensamientos del mundo. Aunque Dios era quien echaba fuera a los enemigos, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y el pueblo fue llamado a luchar. Así que nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de luchar también. Primero a luchar para que sean quitados de nosotros, pero también nos llama a luchar para no hacer alianzas con ellos, no ceder a las ideas del mundo. Así que no podemos caer aquí en una doble moral en cuanto a esto. Mire, se unieron en yugo desigual. Terrible, cuando yo estoy haciendo lo mismo con el mundo. No podemos caer en una doble moral en cuanto a esto, hermanos, cuando de cierta forma todos estamos haciendo alianzas con los principios del mundo. Dios está sacando de mi corazón esos enemigos, destruyendo mis ídolos, echando fuera el pecado de mi vida. Pero yo debo luchar contra ellos, hermanos. No debo hacer alianzas porque todo pecado en mi vida es un amorreo, un cananeo, un eteo, un heveo, un jebuseo. Todo pecado es eso en la vida nuestra. Y Dios los está quitando de nuestro corazón y los está echando fuera. Y dice, no hagan alianza con ellos. No quiere decir esto entonces que como la implicación es espiritual, entonces puedo unirme en matrimonios o sociedades desiguales. Debo ser cuidadoso porque esas sociedades o esos matrimonios me van a llevar a tener esas concesiones. Pero hermanos, es mucho más amplio que solo las uniones físicas. Es claro que esas uniones físicas en donde dos deben sacar adelante una empresa, digo una actividad, una tarea, van a ser tropiezo para el creyente, hermanos, pero esto habla de nuestra vida diaria. El evangelio transforma nuestro pensamiento. No hay un mandato para que matemos a los que no piensan igual, hermanos. Nosotros debemos ser luz y estamos puestos en el mundo para hacer luz. Pero debemos hacerlo en los ambientes permitidos para hacer luz. En los espacios en donde no me aparto del camino y no debo involucrarme en el camino del mundo para hacer luz, porque muchas veces decimos, pero es que yo debo ser luz, pero ¿cuál es mi intención? Poder disfrutar de los deleites del mundo. Y entonces digo, debo ser luz allí. Hermano, eso es hacer concesiones.
Involucrarme en el camino del mundo es ceder a mis principios establecidos por Dios. ¿O qué puedo decir yo entonces? Me voy a echar unas polas con el borrachito aquel para hacer luz allá con él. Le llevo el evangelio en el ambiente permitido, hermanos, en el que yo no cedo a mis principios, en el que yo no hago una alianza con el Dios de él para destruir su Dios, su ídolo. Unirme a él caminando en sus principios es sentarme a la mesa con él alrededor de su ídolo. Así que cualquier tipo de concesión que me lleve a ceder a mis principios me lleva a compartir alrededor del ídolo del otro. Y eso, hermanos, ya es actuar en una forma de alianza donde en lugar de destruir el ídolo del otro, lo comparto junto a él y cedo a mis principios. No debemos hacer concesiones con las ideas del mundo, hermanos. Esos son los enemigos que Dios quita hoy de delante de nosotros y nosotros no debemos hacer alianzas con esos pensamientos. Al hacer esas alianzas con el mundo, cediendo a sus principios y dejándolos establecidos por Dios, estamos fornicando, dice acá la palabra, cayendo en idolatría, en adulterio, y nuestros hijos, hermanos, serán tomados también para fornicar en pos de esos dioses, porque ya vimos hace 8 días, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? El Señor dice que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y qué es eso? Que el ídolo que yo como padre tengo, se lo voy a pasar a mis hijos y a mis nietos. Y serán llevados mis hijos a fornicar en pos de esos dioses. Hermanos, nosotros somos la esposa de Cristo. ¿Usted es parte de la iglesia? Usted es la esposa de Cristo. Hacer alianzas con el mundo es fornicación, hermanos. Nosotros fuimos comprados con sangre por Dios y para Dios. Y fruto de esa unión es que ahora formamos, hermanos, hijos también para Dios. No solo los nuestros, porque vamos y llevamos el evangelio para que personas sean traídas a ser parte de esta familia. Fuimos apartados para Dios en Cristo. Y solo en Cristo podemos ser del pueblo de Dios. Solo en Cristo podemos ser iglesia. Solo en Cristo somos esposa de Cristo. Antes teníamos una relación de enemistad con Dios y con el mundo. Perdón, con el mundo una relación de amistad, pero con Dios una relación de enemistad. Pero Dios en su misericordia nos trae como siervo que brama por las aguas. Ya el mundo debe ser aborrecible para nosotros. Y el mundo son todas esas ideas que van en contra de la voluntad de Dios, hermanos. Una relación basada en el amor. La realidad triste es que nosotros hacemos alianzas todos los días. Todos los días cedemos a los principios establecidos por Dios. Todos los días somos infieles y fornicamos y caemos en idolatría. Y eso, hermanos, es tener en poco el sacrificio de Cristo y menospreciar su sangre. Es no conocer su amor, su misericordia, su soberanía, su poder. En definitiva, no conocerlo a Él. Hermanos, pero aún así, Cristo nos recibe cada día, luego de haber fornicado, luego de haberle sido infiel a Él, y nos lava y nos ama, nos cuida y nos perdona. Es un esposo, hermanos, que ve llegar cada día a su esposa, sabiendo que ella estuvo con otros, y la recibe con amor para santificarla y hacerla mejor cada día. Ese es Cristo. Y no es porque sea un esposo débil y sin carácter. Él tiene todo el poder para destruir a su esposa cuando Él quiera. Tiene toda la fuerza para hacerlo. Pero en su misericordia no lo hace. Y nos ama y nos recibe a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra infidelidad. Eso tampoco es un llamado a que la esposa, este esposo, sí, una esposa que de pronto ve que su esposo sí le señala su pecado, obviamente, pero no se ofende de una forma agresiva hacia ella, no entra en ira, sino que con amor la cuida. Entonces la esposa dice, este es como medio caído, yo voy a seguir en lo mismo. Eso no es un llamado a que la iglesia siga fornicando. Si yo veo ese amor de Cristo hacia mí, el llamado es a enamorarme de Él y cada día buscar serle más fiel.
La relación depende de Él, no de nosotros. Porque si fuera por nosotros, hermanos, no habría ni siquiera empezado esta relación. Ya se hubiera terminado también. Hermanos, tenemos una responsabilidad y es la de ocuparnos en nuestra salvación, dice la palabra. La salvación es que Dios en su misericordia nos ha puesto en esta nueva relación con Él, en la que ya no estamos bajo su ira, sino que ahora estamos bajo su amor. Y no hay relación en la que pueda ser un hombre más bienaventurado que en esta nueva relación con Dios. Por eso, hermanos, si alguno no ha creído aquí, el llamado es al arrepentimiento. A que venga a Cristo en arrepentimiento y en fe, reconociendo su pecado y pidiendo perdón a Él. Él le recibe en esa actitud para hacerlo parte de esta nueva relación y entonces ser realmente bienaventurado, hermanos. Cada uno de nosotros ahora en nuestra nueva relación hemos sido capacitados para ver la gloria de Dios. Y al ver la gloria de Dios, hermanos, nosotros deberíamos enamorarnos cada vez más de Él. Una esposa enamorada no anda buscando amantes. Una esposa enamorada vive para su esposo. Hermanos, la clave está en sorprenderme y maravillarme en quién es Él y lo poderoso que es, pero lo que ha hecho por mí a pesar de lo que yo soy. Esa es la clave. Ver su gloria. A pesar de ser una esposa con un corazón sucio, Él cada día la soporta y la cuida para santificarla. Glorificar a Dios, hermanos, nace del deleite que tengamos en la gloria de Él. Por eso esta mañana preguntaba, ¿nos deleitamos en la gloria de Dios? Cuando la veo, ¿me deleito en su gloria? De ahí nace el que yo pueda glorificarle. Sorprenderme en lo gran, hermoso y maravilloso que es nuestro esposo. Si digo amar a Dios, hermanos, ¿cuántos de acá dicen amar a Dios? ¿Cuántos le aman? Bueno, como la mitad. Si digo amar a Dios y que Él es mi mayor tesoro, pero no quiero pasar tiempo con Él, algo está mal en mí, hermanos. Si yo digo que Cristo es mi mayor tesoro y que le amo, pero solamente vengo un día a la semana, 2 horas, a pasar tiempo con Él, hermanos, algo pasa. Imaginemos a una esposa que dice amar a su esposo, pero solamente lo ve un día a la semana, un ratico y ya. Y el resto del tiempo está tras sus amantes. ¿La ama? ¿Lo ama? ¿Ama a su esposo realmente? Si lo ama, desearía pasar tiempo con él. No se perdería un momento de estar con él. Hermanos, que esa relación no se acabe. Descansa en el poder de Dios y en la soberanía de Dios. Descansa en la fuerza del sacrificio de Cristo, porque las únicas obras, y ojo a esto, las únicas obras que agradan a Dios son las obras que provienen de Cristo, no las mías. ¿Qué puedo hacer yo que agrade a Dios? Es Cristo quien lo hace morando ahora en mí, no yo. Por eso las únicas obras que agradan son las de Cristo. Agradó al Padre su obra de sacrificio y por eso resucitó. Pero ahora Él morando en mí agrada al Padre a través mío, no yo, es Él el que lo hace. Así que depende solamente de Él. Dios nos dice que tenemos una responsabilidad y es la de cuidar esa relación, ocuparnos en ella. Hermanos, es estar usando los medios que Él ha puesto para que nosotros cuidemos de esa relación. Vivir en congregación, que no es solamente venir un día a la iglesia. Congregarse no es venir un día a la iglesia. Congregarse es vivir como congregación, vivir como familia. Eso es amarle. Es mucho más que eso, hermanos. Es orar también, es leer la palabra, es participar de los sacramentos. Usar los medios es cuidar la relación entre Él y nosotros. Cuidar la relación es conocerle cada día más, hermanos, y me enamoraré cada día más de Él y procuraré entonces caminar para o en pos de esa relación. Entre más me ocupe de mi relación con Cristo,
más voy a ver su gloria y más le voy a glorificar. Porque el gozo de la relación con el Señor, hermanos, será notorio. Hablaré de Él, brillarán mis ojos al hacerlo. Habrá una sonrisa en mi rostro cuando hablo de Cristo, porque estoy hablando de mi amado. Me gozaré en que otros le conozcan y le adoren, porque soy transformado de gloria en gloria, hermanos, donde cada día le amo más y ese amor me lleva a que cada vez deseo más de Él y mis acciones serán cada vez más conforme a los mandatos que Él ha dado. Y cada día anhelaré buscarle con mayor deseo. Y la exclusividad será algo que yo desearé en medio de esa relación, dejando los ídolos y entregándome al único y verdadero Dios. Hermanos, es una relación de exclusividad, por favor no lo perdamos de vista. ¿Cuánto amo yo a Cristo? ¿Y cómo se está notando en mi vida que yo le amo? Cuidado con las alianzas, cuidado con las uniones en yugo desigual. Y espero haberme explicado en cuanto a todo eso. No es solamente las dos alianzas que mencionamos al principio, todos terminamos haciendo alianzas con el mundo, todos. Puestos en pie, por favor, para orar. Padre eterno, Señor, tú lo has dado todo, Dios, no porque tengas necesidad de nosotros, no porque tengas necesidad de un pueblo, Señor, sino porque tú así lo has determinado en tu infinita misericordia y bondad y amor. Has entregado a tu propio Hijo para reconciliarnos contigo, para que tengamos una relación nuevamente, Señor, estrecha y personal. Una relación que había sido rota por la infidelidad del hombre, pero que tú restauras, Señor, y ahora nos llevas y nos llamas a que caminemos nuevamente en fidelidad a ti. Que no hagamos concesiones con el mundo, que no hagamos alianzas con el mundo, que no cedamos a nuestros principios por agradar al mundo yendo tras sus ídolos, sino que seas tú nuestro único Dios, porque esa es la relación. En una relación matrimonial no hay dos esposos con una esposa, no hay dos esposas con un esposo, hay solo uno, un hombre y una mujer. Y acá solamente es un Dios y un pueblo. Ayúdanos, Señor, para que caminemos en pos de esto y que no seamos infieles a ti, Señor. Que haya arrepentimiento en nuestra vida cada vez que te somos infieles, pero sobre todo que podamos ver tu maravilloso amor, tu grandeza y tu hermosura, que aún siendo infieles, no recibes y no permites que esta relación termine, sino que tú mismo, Señor, nos santificas para que cada día seamos una esposa más conforme a tu palabra, santificada y entregada a ti. Gracias, Señor. Cuán grande eres, Dios. Permítenos ver esa gloria todos los días y que nos gocemos en tu gloria y que glorifiquemos tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias.